OpenAI acaba de lanzar una herramienta que literalmente puede trabajar dentro de tu ordenador, crear aplicaciones, automatizar tareas, generar vídeos e incluso publicar proyectos por ti. Y lo más loco es que mucha gente aún no entiende el potencial que tiene esto. Así que en este vídeo vamos a poner a prueba Codes 2.0 con casos de uso reales que puedes utilizar desde hoy mismo. Y te aviso, vamos a empezar suave, pero el último caso de uso parece una agencia trabajando sola. Empezamos. Misión 1. Investigador de IA automático. Imagínate despertarte y tener automáticamente ya preparado un resumen de las noticias más relevantes de inteligencia artificial, sin buscar absolutamente nada. El enlace a la aplicación de descarga de Codes os lo dejaré abajo en la descripción, junto a todos los prompts que voy a utilizar en este vídeo, que lo tenéis disponible en mi página web, totalmente gratis. La interfaz es muy similar a la de Claude Code. Un resumen muy breve de lo que estamos viendo: aquí tenemos un apartado de permisos, en el cual podemos dar permiso total para que no nos pida verificación de lo que vaya a realizar en nuestro ordenador. Por otra parte, aquí abajo tenemos seleccionado dónde queremos que trabaje, es decir, en el proyecto o en la carpeta que queremos que deposite lo que le estamos pidiendo. Y como última opción tenemos los modelos. En mi caso vamos a dejar seleccionados el modelo medio. Para esta primera misión vamos a necesitar unos complementos y para ello nos vamos a ir al apartado de complementos. Como vemos, aquí se puede conectar con diferentes aplicaciones. La primera que vamos a necesitar va a ser la de Notion. Una vez la busquemos, le damos al más y le damos a instalar. Aceptamos los permisos y en tan solo 2 clics ya tendríamos Notion instalado. Pasamos ahora al apartado de automatizaciones y le damos a realizar una nueva automatización. Aquí tenemos varias opciones: o que se ejecute de forma local o que se ejecute en la nube. En mi caso vamos a decir que se ejecute de forma local. Y como proyecto dejamos seleccionados el de Cloud. Para esta automatización decimos que se ejecute de forma semanal y cada domingo a las 9 de la mañana. Y pegamos nuestro prompt. El objetivo es que busque las noticias más relevantes de inteligencia artificial y que nos prepare en un Notion por título, resumen, fuente y el impacto empresarial. Y que el tono debe ser moderno y claro. Y le decimos que debe de usar esta herramienta y ponemos @ y aquí ya nos salen los complementos que tenemos instalados. Seleccionamos Notion. Como título de la automatización vamos a poner investigador de IA automático y le damos a crear. Una vez que ya lo tenemos creado, vamos a ejecutarlo de forma manual. Accedemos a él y como en Claude Code, aquí tenemos un botón de ejecutar ahora. Le damos y ya nos aparece que estaría trabajando aquí dentro de nuestro proyecto de Cloud el investigador de IA automático. Como vemos, está dando vuelta en círculo cargando. Aquí a la derecha tendríamos un histórico de las ejecuciones que se han ejecutado. Ya habría acabado con la automatización y nos pasa el enlace de Notion que nos ha creado. Si accedemos a él, por aquí ya tendríamos las 4 noticias relevantes de esta semana: que SoftBank rebaja el préstamo respaldado por OpenAI, que Anthropic presenta una técnica para traducir el razonamiento interno de Cloud y que Anthropic amplía la capacidad de cómputo y eleva límites de uso de Cloud. Esto lo he hecho en local, pero esto lo podemos hacer como tengo hecho en el vídeo de Claude Code, que lo dejaré el enlace por aquí arriba, que podemos hacer exactamente lo mismo. Es decir, pasarle también el complemento de Gmail y decirle que aparte de esto que nos ha hecho, que nos introduzca esto en un borrador dentro de nuestro correo. Y así ya tendríamos una newsletter de forma automática y totalmente gratis. Y ojo, esto aplicado a negocios locales es una barbaridad, porque puedes automatizar cualquier tipo de tareas repetitivas que tengas en tu negocio. Si tienes un negocio o quieres implementar esto para tus clientes, te dejo mi página web abajo en la descripción. Misión 2. El agente que crea contenido. Ahora vamos a subir el nivel, porque Codes no solamente investiga, también puede crear contenido de forma automática. Para ello, volvemos a irnos al inicio y accedemos a complementos. Ahora vamos a buscar la herramienta de Canvas y le damos al más y pulsamos instalar. Una vez que ya lo tenemos instalado, pasamos a un nuevo chat, adjuntamos nuestro prompt y al final del todo volvemos a repetir
lo de antes. Ponemos usa la herramienta @ y en este caso ponemos Canvas. Lo que le estoy pidiendo es que cualquier negocio necesita crear publicaciones diarias y en este caso vamos a suponer que nuestro negocio o nuestro cliente es una pastelería. Y aquí le estoy pidiendo que me cree 5 ideas de publicaciones para esta semana, que me genere el texto, el hook inicial y el CTA. Y que diseñe automáticamente imágenes promocionales para un croissant, una tarta, cookies, cafés y que guarde todo en una carpeta que se llame contenido de pastelería semana. Y aquí le especifico que use los colores cremas, marrón, es decir, las tendencias de este 2026. Pero aquí podéis ser mucho más específico y adjuntarle los colores de la marca del negocio para el que estéis trabajando, el producto que tenéis, para que así os cree la publicación. Una vez que ya lo tenemos configurado, le damos a enviar. En apenas un minuto ya tendríamos el resultado. Por una parte, tenemos aquí que ha dejado organizado el contenido completo en este enlace, que si accedemos a él, tenemos por aquí el punto MD, el análisis visual de 2026, las paletas de estilo, las 5 ideas de publicaciones semanal, que el lunes publique el croissant artesanal, el martes la tarta de temporada, el miércoles las cookies premium, el viernes café y pieza dulce y el domingo caja de degustación. Nos comenta que para crear las imágenes en Canva que necesita que le confirmen los requisitos, si quiere que use el Branded Kit de Canvas o si genera un diseño de estética crema marrón. Le damos permiso y le decimos que use la estética de colores cremas. Y en apenas 2 minutos ya tendríamos por aquí los diseños generados. Croissants artesanales, tarta de la semana, diferentes variantes de cada foto, como es en este caso de las cookies premium, y los cafés. Al final me pide que si queremos modificar alguno de los diseños que nos ha generado, simplemente con escribirle esto que nos pone aquí, nos puede crear los diseños editables en Canvas, por si no nos convence alguna tipografía o si queremos añadir el icono de nuestra marca, es decir, lo que necesitemos. Pero ahora viene la parte que más miedo da. Misión 3. Crear una aplicación desde cero. Vamos a pedirle que nos cree una aplicación real. Un dashboard para un restaurante. Para ello accedemos a un nuevo chat. Como permisos le vamos a decir revisión automática para que no nos pida permisos y le adjuntamos nuestro prompt. Os recuerdo que todos los prompts os lo tenéis en mi página web que está abajo en la descripción. Y le damos a enviar y ya la tendríamos creada. Nos comenta que ha seguido las tecnologías que yo le he pedido, incluso ha realizado la conexión con Firebase, es decir, con la base de datos, y que para instalar las dependencias ejecute los siguientes comandos, pero que la app ya está corriendo en esta ruta de localhost. Para ello accedemos al enlace que nos ha proporcionado y esta sería la aplicación que nos ha creado, este dashboard para restaurantes. Tenemos reservas, clientes, ingresos diarios y ticket medio, un gráfico de las ventas semanales dependiendo del día, el apartado de reserva para poder gestionarlas correctamente, los productos más vendidos como es el caso del risotto de setas que se han vendido 1.200 euros y los clientes para ver el ticket más alto en este caso de los clientes. Y tenemos también un apartado de sugerencia en el cual nos indica que el servicio de noche tiene una ocupación del 82%. Y aquí es donde muchas empresas van a necesitar ayuda. Porque la tecnología existe, pero realmente no saben aplicarla. Con lo cual, si tú estás en ese punto y tienes un negocio o quieres ofrecer esto a negocios, te dejo mi página web abajo en la descripción. Misión 4. Crear vídeos automáticos. Ahora vamos a hacer algo que me parece una locura. Accedemos a complementos y buscamos la herramienta de Remotion, que es para crear vídeos. Y le damos a instalar plugin. Y una vez que ya lo tenemos, accedemos a un nuevo chat y le adjuntamos nuestro prompt. Y le decimos que use como herramienta esta de Remotion. Y le damos a enviar. Aquí lo que quiero es que me genere un vídeo promocional para nuestra pastelería. Esto es un poco global. No le estoy adjuntando el icono de mi marca, la tipografía que suelo usar en mi marca, los colores. Pero es para que tengáis una idea de lo que se puede crear. Ya tendríamos por aquí el vídeo descargado. Vamos a acceder a visualizarlo. La verdad que la calidad se ve bastante brutal. Sí que es cierto que no lo genera con música,
pero oye, para ser un Reels y totalmente gratuito, está bastante bien. Y lo más fuerte es que todavía no hemos llegado al mejor apartado. Misión 5. Publicar la aplicación real en Internet. Vale, ahora vamos a ver si realmente puede hacer el trabajo completo. Vamos a hacer un deploy automático de la aplicación que hemos creado del dashboard del restaurante. Para ello vamos a acceder a complementos, buscamos Vercel y le damos a instalar. Una vez que ya lo tenemos instalados, vamos a acceder al chat de crear la aplicación de restaurante. Le vamos a juntar nuestro prompt y le vamos a poner que use la herramienta @Vercel y le damos a enviar. El objetivo es que me cree una URL pública funcional, es decir, de prueba. Ya tendríamos por aquí el enlace generado, la URL pública funcional. Si accedemos a dicha URL, aquí tendríamos el dashboard que nos ha creado anteriormente. Y sinceramente esto solo acaba de empezar. Cada semana están saliendo herramientas nuevas que hace un año no pensábamos que fuesen a existir hoy. Y si este contenido te aporta valor, ya sabes lo que toca. Hypea este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas novedades de inteligencia artificial. Si quieres implementar inteligencia artificial en tu empresa o necesitas una asesoría personalizada para cómo poder implementarla en tu trabajo actual, te dejo mi correo abajo en la descripción. Te recuerdo que mi comunidad de WhatsApp sigue abierta y totalmente gratuita. Te dejo el link abajo en la descripción.